Teoría microeconómica. ¿Qué es la empresa? La empresa se puede describir como una organización estructurada, con el propósito preciso de obtener ganancias. También se puede decir, que es un conjunto de personas que trabajan de forma coordinada en la producción de productos y diagonal o servicios, para satisfacer las necesidades del cliente o consumidor. A su vez, planifican, coordinan y supervisan las tareas de cada área, generando beneficios como valor agregado al producto y servicio, minimizando costos. En la actualidad las empresas juegan un doble papel, los cuales son: 1. Decidir cuál es la mejor forma, en la que se debe combinar los factores productivos para obtener el bien o servicio, que se produce buscando siempre el mayor grado de eficiencia. 2. Dirigir los hábitos de consumo de los clientes o consumidores, ejerciendo influencia sobre ellos, mediante la publicidad y otras técnicas de mercadeo. Ya conociendo la definición de la empresa, se puede decir que ésta a su vez se divide en clases y subclases. A continuación, las vamos a ver. Clases de empresa. Clases de empresas por sector productivo. En ellas se incluyen: empresa del sector primario, empresas agrícolas, mineras, pesqueras, etc. Empresa del sector secundario, industriales y de transformación. Empresa del sector terciario, servicios, comercio, turismo, etc. Clases de empresas por tamaño. En ellas se incluyen: microempresa, su nómina está compuesta entre 1 y 5 trabajadores. Pequeña empresa, organización cuya nómina no excede los 50 trabajadores. Mediana empresa, organizaciones que poseen una nómina entre 50 y 250 trabajadores. Gran empresa, organización cuya nómina oscila entre 300 y 600 trabajadores. Macroempresa, las multinacionales. Clases de empresas según el propietario. Empresa pública, Estado, comunidades, ayuntamientos. Empresa privada, personas físicas o jurídicas. Clases de empresas según la propiedad. Individual, en esta empresa, la propiedad es de una sola persona que asume todos los riesgos de la empresa. Dentro de estas tenemos 3 tipos. Familiares, propiedad, dirección y trabajo coinciden en la misma familia. Mixtas, propiedad y dirección y parte del trabajo es realizado por la familia y otra parte del trabajo es realizado por asalariados. Individual, dirección y propiedad solo es llevada por una persona y el trabajo por asalariados. Sociedades, el capital pertenece a más de una persona, siendo el empresario una persona jurídica. Se inscriben en el registro mercantil mediante escritura pública. Hay muchos tipos, todas con requisitos de constitución, derechos y obligaciones de los socios y condicionantes propios de cada una. Pueden ser sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades mercantiles, etc. El siguiente tema a abordar es la producción en una empresa y los factores que influyen en la actividad. Estudio de la producción. Cuando hablamos de producción, la empresa debe tener en cuenta el buen uso de los insumos disponibles y de la tecnología para producir bienes y servicios de forma eficiente. En cierto momento, la empresa debe medir sus niveles y capacidad de producción, para adaptarse al mercado y suplir la demanda. Por consiguiente, se puede decir que la capacidad productiva se refiere al potencial máximo de producción de una empresa, cuando utiliza las técnicas de producción más avanzadas y utiliza al máximo su espacio físico y equipo. El concepto nivel de producción se refiere a la magnitud de la producción cuando ésta ha sido reducida a menos de su máxima capacidad productiva. Dentro de los límites de la capacidad productiva, una empresa puede variar el nivel de producción para ajustarse a las condiciones del mercado, podrá limitar su producción, utilizando menos espacio físico, reduciendo el tiempo de operaciones, el número de unidades de trabajo, etc., con la finalidad de ajustarse a las condiciones del mercado. En el proceso de producción intervienen los siguientes factores: la naturaleza, de dónde proviene la materia prima. El trabajo, actividad que realiza el ser humano con la finalidad de producir bienes y servicios. El capital, conjunto de bienes que se utilizan para producir otros bienes. La empresa, organización de produce los bienes y servicios. El Estado, regulador de actividades económicas. Costos.
La empresa en el proceso de producción incurre en costes, los cuales son la remuneración al pagar por la utilización de los factores productivos. Hay que tomar en consideración que la ganancia total de una empresa depende de la relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado. Para eso hay que analizar las decisiones fundamentales que tiene que hacer una empresa bajo condiciones de competencia perfecta, para lograr el objetivo de producir con la máxima eficacia económica posible y así lograr el nivel de producción de máxima eficacia económica y máxima ganancia. Retomando lo anterior, la empresa al producir incurre en ciertos gastos, directos o indirectos, enfocados en los factores de producción: tierra, capital y trabajo, la planta, el equipo de producción, la materia prima y los empleados de todos los tipos, asalariados y ejecutivos, componen los elementos fundamentales del costo de producción de una empresa. Los costos de producción se dividen en los siguientes. Costos fijos, son los costos que toca abordar sea cual sea la cantidad producida independientemente de que se venda o no. Costos variables, son los que cambian según la cantidad producida. Costos totales, es el resultado de sumar los costos fijos con los costos variables. Costos variables medios, son el resultado de dividir los costos variables con el número de unidades producidas. Costos totales medios, son el resultado de dividir los costes totales con el número de unidades producidas. Costo marginal, aumento en el costo total que se produce por cada unidad nueva producida. Los costos de producción de una empresa van a depender de la mano de obra, número de trabajadores que se contratan, y de su planta, maquinaria, edificios, todo lo que es fijo dentro de una empresa. Sin embargo, depende del tipo de empresa que sea y a qué se dedique. Según lo anterior, podemos hablar de costos a corto plazo, hacen referencia a los costos fijos, cuando al menos un factor de producción es fijo y no se puede alterar. Por ejemplo, cuando la empresa renta una bodega por un tiempo fijo y durante ese tiempo debe sacar la producción, con el personal y los factores que tenga. Ahí estamos hablando de factores fijos que son la bodega, maquinaria, el personal y es inalterable. Costos a largo plazo, hacen referencia a los costos variables, por lo tanto la empresa puede variar tanto la cantidad de trabajo como de capital, por lo tanto todos los costos son variables. Este tipo de costo depende de la función de la producción. El mismo ejemplo del primero punto, en este caso la empresa puede decidir si pide más meses de arriendo o compra el lugar, también puede decidir qué maquinaria utilizar, cuánto personal, etc. Presupuesto. Dentro de la teoría microeconómica, se describe la forma en que los consumidores asignan su ingreso, presupuesto, al gasto de bienes y servicios para maximizar su satisfacción. El presupuesto no es otra cosa que la expresión financiera, valores monetarios, de una planificación. Ejemplo, si usted desea adquirir un inmueble como una casa, debe tener cierto presupuesto, pero no siempre un presupuesto va de la mano con un plan. En la mayoría de las veces el presupuesto va relacionado con gastos. Por el contrario, si vas a empezar un plan de adquirir algo a corto o largo plazo, un plan o un proyecto, debe ir de la mano a un presupuesto. Las clases de presupuesto se definen dependiendo de la utilización que se le quiera dar. A continuación encontramos presupuesto de acuerdo a la finalidad, presupuesto de ingresos y egresos. Presupuesto según los niveles que se encuentre, presupuesto institucional, sectorial, regional, consolidado del sector público, global y nacional. Presupuesto según las actividades que abarque, actividades del sector público y privado. Presupuesto según el tipo de vista económico y empresarial, presupuesto de producción, ventas, administrativos, financieros.